Hablamos ahora en la última edición de las noticias de la 8 de asuntos municipales, información muy local, y lo hacemos con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Burgos, Salvador de Foronda. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué hay, Roja? Que a su vez es responsable del área de seguridad ciudadana, de Hacienda y de Patrimonio. Se ve las caras con un habitual de este informativo, la concejala socialista Carmen Hernando. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. Además, es la primera vez que coinciden ustedes en televisión. Sí, así es. No quería que viniese. ¿No quería que Carmen que viniese? Exactamente. Creo que tenía muchas ganas, de hecho. Tenía bastantes ganas, sí. Hablando en sus filas socialistas, por lo menos una persona que yo conozca o que haya oído públicamente, que es el concejal Fernández Santos, dice que el señor de Foronda no se entera de nada. ¿Usted piensa como él? Bueno, cada uno tiene su manera de pensar y de expresarse. Y bueno, es cierto que hay veces en las que al señor concejal de Hacienda hay personas que le cuesta entenderlas. No sé si es porque no se explica bien o porque no tiene claros los conceptos, pero es cierto que cuesta entenderlas algunas veces. Pero es bueno, más diplomática que su número 7 en las listas del PSOE. Usted sí que lo había oído, esta afirmación, ¿verdad?, de la fila del PSOE. Yo creo que a veces en la propia política local, ¿no?, pues entra en una dialéctica bastante corriente, tampoco no muy técnica, y entonces hay a veces que quien se sienta enfrente tiene que saber un poquito más de lo que sabe y no entrar únicamente en lo que es en chavacanerías. Claro, entonces, ¿están acostumbrados en los plenos a que la oposición entre en ese tipo de cosas? La economía tiene sus técnicas y tiene su manera de verla, ¿no? Hay una manera de verla desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, y otra cosa es verla desde el punto de vista de ir andando por la calle. Son cuestiones totalmente diferentes visiones. Yo no voy a entrar en esa polémica de lo que puede decir uno o de otro, porque mi propia ética profesional, mi propio sentido común me lo impide. En el área que a ustedes les une, que es el de Hacienda, Carmen Hernando tiene información de andar por la calle o forma de hablar de andar por la calle. Yo con ella no tengo ningún problema, me parece que bueno, que hace una oposición correcta, y entonces por lo tanto de la misma forma yo la trato de una forma correcta. Es decir, yo no tengo ninguna cuestión que se salga de los cánones propiamente dicho del propio diálogo político. Señor Hernando, de alguna manera ha definido cuál es la postura de su grupo en la oposición para hablar de economía. No entiendo la pregunta, que lo defino yo. No, él ha definido que no es lo mismo hablar de economía en términos técnicos que de andar por casa, ¿no? Como diciendo que ustedes lo hacen. No creo que se refiriera a mí en particular. En todo caso, lo que sí es cierto es que yo sí intento dar una visión comprensible de las cosas. Yo lo que intento cuando hablo de economía, ya sea con el señor Salvador de Foronda o ya sea en un medio de comunicación, es ser un poco didáctica, la verdad, y sí que, bueno, la gente normalmente sí que me reconoce que intento realizar esa labor y que a veces lo consigo, ¿no? Porque creo que bueno, está muy bien saber los detalles, y yo siempre lo intento, y siempre intento cada vez que hablo tener toda la información, desde luego, estudiada. Pero también creo que es muy importante, si no, lo más importante es que los ciudadanos nos entiendan. Si yo tengo las cosas muy bien estudiadas, pero lo que digo no me lo entiende nadie, pues la verdad que no sé muy bien para qué sirve, ¿no? Entonces yo sí intento ser didáctica, no sé si lo consigo siempre, pero desde luego que lo intento. Bien, pues vamos a hablar, por supuesto, de Hacienda, pero tenemos que hacer alusión a, sin duda alguna, una noticia importante. El alcalde de Burgos y la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente ha presentado hoy la actuación de la ampliación de la depuradora de Burgos para cumplir los plazos y poder contar con financiación europea, algo que nos interesa mucho, evidentemente. Tramitan ya el pago de las expropiaciones. Las obras podrían comenzar este mismo verano. 2015 es la fecha límite de finalización de las obras de la ampliación para poder beneficiarse de los fondos europeos. Se avanza paso a paso en los trámites, ahora con el pago de los terrenos expropiados. La intención de la Administración General del Estado es tener las obras iniciadas durante el verano, lo que es la ampliación propia de la depuradora. Como sabéis, tiene dos partes esta inversión, una parte que es la ampliación propia de la depuradora y otra que es las conexiones que permitirán a otros ayuntamientos incorporarse en esa depuración. Esa segunda parte tendremos los proyectos redactados en otoño del 2013. El Ministerio afrontará el 70% de la inversión para la ampliación. Para la financiación de los emisarios que conectarán la depuradora con 13 localidades del Alfoz, el Gobierno central se hará cargo del 80%. Hay determinadas actuaciones que se priorizan para favorecer, diríamos, la actuación en las que participan todos los ayuntamientos. Inicialmente la inversión siempre ha sido 70-30 y en el caso de las conducciones hemos querido aportar un incentivo adicional para favorecer
toda la inversión de los 73 millones y hemos apostado por el 80. Con ambas actuaciones, el Gobierno central pretende priorizar la depuración, el saneamiento y la reutilización de las aguas, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Un asunto enquistado durante mucho tiempo, que ha sido desbloqueado no hace tanto. Lo cierto es que ya es una realidad. Si es cierto que ya comienzan las obras de esa ampliación en verano, sí que cumpliremos los plazos, señor de Foronda. Es por tanto una buena noticia para la ciudad y por supuesto para la provincia y sobre todo para el Alfoz. Bueno, es una estupenda noticia porque bueno, es algo que era demandado desde hace mucho tiempo por Burgos y los ciudadanos, los propios municipios de alrededor, y ahí se ve, por ejemplo, la diferencia de la política que era anterior de esta legislatura, de lo que es la política ahora, que no solo se hace la depuradora, sino además se incentiva lo que es los pueblos de alrededor con un aporte económico que no suponga una carga, sobre todo en esta situación económica que ahora estamos viviendo. ¿Ha sorprendido, Carmen, Hernando, ese incremento de ayuda del 70 al 80% para los ayuntamientos que se conecten del Alfoz, esos 13 municipios? Bueno, me parece bien porque, puesto que en los presupuestos generales del Estado ellos contaban ya con realizar esa aportación y finalmente ha habido un contrato a la baja, es decir, el que haga las obras lo va a hacer por algo menos de dinero, me parece bien que ese dinero que ellos tenían pensado destinar a Burgos lo sigan destinando a Burgos. Al final se trata no de que inviertan más, sino de que inviertan lo que tenían pensado invertir. Bien, pues seguimos hablando de aguas y en este caso de un canon. De hecho ya nos avanzó la responsable Carolina Blasco, también con tertulia habitual de este informativo, que iba a tener lugar, va a ser mañana en Junta de Gobierno, se va a aprobar. ¿En qué consiste este canon de aguas y qué le parece al PSOE? Bien, pues este canon de aguas, según nuestra opinión, es algo que se ha inventado el equipo de gobierno para tener unos ingresos extra que le permitan bueno, pues tapar agujeros o realizar una serie de gastos para los que no contaba con ingresos suficientes. Nos parece mal, nos parece muy mal, porque se supone que las tasas en general, no solo la de aguas, pero las tasas en general, incluida la de aguas, tienen que financiar servicio. Es decir, si los ciudadanos pagan un dinero por tener el agua en su casa, ese dinero que ellos pagan debería de dedicarse íntegramente al ciclo del agua, a pagar las inversiones necesarias que se han realizado y que se tengan que acometer dentro del servicio, y a pagar, bueno, pues a todos los costes que suponga ese servicio. Ahora, no debería de suponer ningún beneficio al ayuntamiento. Y la prueba de que lo supone, de que va a haber un beneficio, es decir, de que se está cobrando de más a los ciudadanos, es que sobra dinero. Es que este año ha sobrado más de 4 millones de euros, casi 5, en la Sociedad de Aguas, y por lo tanto se ha venido cobrando de más al ciudadano. ¿Y qué se van a hacer con esos casi 5 millones de euros? Bueno, pues en principio, y por lo que hemos visto ya en el presupuesto, 3 millones van a ir al ayuntamiento, es decir, se van a trasvasar desde la Sociedad de Aguas al ayuntamiento para que el ayuntamiento haga con este dinero lo que ellos quieran. A nosotros nos parece que es una manera de burlar la ley, que no debería de sobrar dinero en aguas, que si sobra dinero, entonces que se baje la tasa o que se hagan las inversiones necesarias si es que hay que hacerlas. ¿Con qué objeto cree usted entonces que se va a instaurar este canon? ¿Por recaudar exclusivamente? Es para recaudar en el ayuntamiento, no en aguas, porque no olvidemos que todo esto está pensado desde hace tiempo. El año pasado nos subieron casi un 50% la tasa del agua a todos los ciudadanos, que ya parece que se nos olvida, pero nos han subido una barbaridad el agua, con la excusa de que había que acometer una serie de inversiones que eran necesarias para el servicio. Bien, pues finalmente esas inversiones no se han hecho y ese dinero, como ha sobrado, pues ahora se han inventado una tasa nueva, un canon por el que se va a pasar ese dinero al ayuntamiento para que lo utilice para otras cosas. Nos parece que no puede ser, que además no es lo que la ley dice, y que desde luego debería de o bajarse la tasa o acometer las inversiones que sean necesarias, porque en todo caso, si esto ya se hace para todos los años, como parece que va a ser el caso, lo que quiere esto decir es que cada vez va a haber menos inversiones en el servicio de aguas. Si no hacen falta, que se baje la tasa, y si hacen falta, por favor, que se hagan, porque si no va a ir en detrimento de la calidad de este servicio. Señor de Foronda. Bueno, pues aquí hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que dice, lo que hablamos al principio, ¿no? Lo que puede opinar Carmen y lo que puedo opinar yo, ¿no? Carmen ha hecho unas alusiones desde el punto de vista quizá más correcto, ¿no? De cara al ciudadano, pero aquí vamos a hablar de lo que es la parte técnica. La parte técnica es que la cesión de bienes demaniales no pueden salir del ayuntamiento con carácter gratuito a una sociedad mercantil. Eso hay dos informes. Uno es el del vicesecretario y otro es el Tribunal Económico Administrativo. La cesión de bienes de dominio público tienen que salir con un título, y ese título es una concesión. Por lo tanto,
el día que se hizo no se hizo así, tiene que salir con una concesión. Una vez que llega la propia sociedad mercantil, que es con ánimo de lucro, que nada tiene que ver con el propio ayuntamiento, y yéndonos a lo que es la ley de sociedades, el artículo 36 de la ley de sociedades dice que la adquisición o la cesión de bienes nunca puede ser gratuito, tiene que ser a precio de mercado. Y eso lo dice la ley de sociedades. Y la propia ley de sociedades te lleva directamente al artículo 16 de la ley de impuesto de sociedades, donde dice otra vez que tiene que ser a precio de mercado. Y es lo que se ha hecho. Cuando habla la señora Carmen Hernando de que nosotros los beneficios de agua, no hay beneficios en aguas. Lo que nos estamos llevando es el beneficio fiscal de la propia sociedad. Que es el servicio municipal de exactamente, aguas. Hay una cesión de bienes de uso público que la sociedad se amortiza sin un título y esa amortización da un beneficio fiscal. Y ese beneficio fiscal que es de 4,9 millones de euros. Nosotros nos llevamos al ayuntamiento mediante una tasa, un canon, de 2,7 millones de euros y dejamos 2,4 a la propia sociedad mercantil, ese beneficio fiscal. Pero además es que las normas internacionales de contabilidad sacan una contabilidad propia para las propias sociedades de aguas. Una sociedad, si no tiene un título, no puede amortizar un bien que ha recibido gratuitamente. ¿Por qué? Porque si no hay título es una subvención. Y es lo que hemos hecho ha sido ponerlo en orden, ni más ni menos. Es decir, no es algo que el propio equipo de gobierno haya querido en un momento determinado tomarse ciertas atribuciones. Es decir, las atribuciones lo marca la jurisprudencia. Y esto que hemos hecho existe también en más sitios. El dinero que va en beneficio de las arcas públicas. Y además, exactamente, hay una cosa que tiene que tener en cuenta el Partido Socialista. Es decir, el ayuntamiento, la sociedad de aguas, Parmusa, somos todos. Es decir, que lo que sale de aguas o un beneficio fiscal, que no se lo quitamos ni se lo imputamos en los costes para las tasas, vuelve al ayuntamiento y tapa ciertas desavenencias que hay de una propia crisis cíclicas y que en un momento determinado, bueno, pues irán también a Parmusa. Es decir, pero todos somos todos y entre todos tenemos que sacar todo, utilizar los beneficios de una sociedad que ahora los tiene mediante un beneficio fiscal, llevarlo al ayuntamiento y corregir y sujetar la propia crisis que estamos viviendo. ¿Le ha satisfecho la respuesta, señora Hernando? Pues en absoluto, no, porque además yo me he leído esos informes a los que hace referencia, señor Salvador, es más, los tengo delante y les voy a leer solo una frase de cada uno. En el informe del vicesecretario general dice exactamente: existe la posibilidad de percibir tasas. Posibilidad, en ningún momento obligación, desde luego. Y en el informe del Tribunal Económico Administrativo dice: la posibilidad de establecimiento de un canon concesional es una opción perfectamente admitida. Es decir, es una posibilidad en los dos casos, tanto si hablamos del canon como si hablamos de la tasa, y en ningún momento estamos hablando de una obligación. Entonces, esto que nos contaba el señor de Foronda sobre que estamos obligados por ley a cobrar, de eso nada en absoluto, y los informes así lo demuestran. Es más, llevamos ya 2 años con la sociedad convertida en una sociedad mercantil y sin cobrarle nada. Por lo tanto, si fuera obligatorio por ley, habríamos estado 2 años incumpliendo la ley, cosa que no es el caso. Pero habiendo posibilidad, ¿incurren en algún tipo de alegalidad? Vamos a ver. Ya vemos que no. No, yo no he dicho en ningún momento que estén. Quiero puntualizarle. Yo lo que he dicho es que se está burlando la ley, que existe esa posibilidad. Puede ser, yo efectivamente ahí no entro, puede ser que exista esa posibilidad legalmente. Ahora que se está burlando la ley, se está burlando la ley, porque se aprovecha una trampa, digamos, porque quien hace la ley hace la trampa, pues se aprovecha una manera de darle la vuelta a la ley para poder aprovecharse de esa manera. Señor de Foronda, por la respuesta, un segundo, antes de pasar, vamos a ir con este tema todo el tiempo que ustedes estimen convenientes. Inicialmente la señora Hernando ha dicho que en vez de hacerlo de esta manera, que ya hemos visto que la posibilidad existe, con lo cual ustedes no están haciendo nada que no puedan hacer. Otra cosa es que el PSOE les pida o bien bajar la tasa de cara a los ciudadanos o bien acometer algún tipo de obras. ¿Es prioritario que pase a las arcas públicas antes que hacer ese gesto que ha señalado la concejala Hernando? Hombre, yo creo que la Dirección General de Tributos es que es algo ilegal. La Dirección General de Tributos, el 12 de septiembre del año 85, lo dice el propio Tribunal Económico Administrativo, dice: no es posible legalmente realizar aportaciones sociales con bienes de dominio público, pues a ello se opone tanto el régimen del dominio público repele que pueda pasar su titularidad a una sociedad mercantil, como que el régimen de la sociedad mercantil repele que el capital pueda ser cubierto en todo o en parte con bienes de dominio público. Quiere decir que lo mismo que hacemos con una concesión de bienes de dominio público, que es en un parking y se le cobra un canon,
Esto es exactamente lo mismo, es una sociedad mercantil con ánimo de lucro. Tiene que ir un título, y el título es que dar unos bienes de dominio público tienen que ir en concurrencia, es decir, tienen que tener su propia titularidad. Si no, la propia sociedad mercantil no se puede amortizar los bienes. Por lo tanto, cuando vayan a la sociedad de aguas, lo primero que tendría que haber preguntado el Partido Socialista, cómo se está amortizando estos bienes si no existe un título legal. ¿Lo han preguntado, Carmen Hernando? Yo creo que este es un debate totalmente estéril, porque es que no estamos en esa situación. Es que cuando habla el señor de Foronda sobre un parking, es que no tiene nada que ver. Es que la sociedad de aguas es 100% municipal. Es que hasta hace 2 años era un servicio municipal. Es que no hay ninguna otra sociedad que pueda competir con la sociedad de aguas. Por supuesto es un monopolio, porque es un servicio público y por eso tiene una tasa. En un parking no hay una tasa. En un parking, pues si es privado o si es una concesión, lo que sea, pues se fijará un precio, pero desde luego no es una tasa, porque no es un servicio público que solo pueden prestar las administraciones públicas. Por lo tanto, es que estamos ante un caso totalmente diferente. Bueno, hay una cuestión que es clara, que la Dirección General de Tributos tiene también otra resolución, y lo digo para que vea que el equipo de gobierno está haciendo las cosas bien y mira sobre todo la economía del ciudadano, que ya puede ser un precio público y sigue siendo aquí en Burgos una tasa. Bien, pues como no vamos a salir de este bucle, vamos a otro asunto que ya recogimos ayer aquí en las noticias de la 8, pero que también quiero comentar con el señor de Foronda y con la señora Hernando, ya que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital va a estudiar las medidas que deben tomar en la Plaza de Toros de la capital ante el informe que advierte de graves daños estructurales. El escrito habla sobre el deterioro del coso taurino que está afectando al hormigón y las estructuras. También apunta que existen desperfectos en cubiertas, bajantes, barreras o graderías y en el sistema de electricidad. Una serie de problemas que han llevado al técnico municipal a negarse a firmar el informe anual sobre la seguridad de la plaza. Mañana en Junta de Gobierno, imagino que el vicealcalde Ángel Ibáñez dará algún tipo de explicación. ¿Usted ha tenido oportunidad de comentar esto con el alcalde, señor de Foronda? Bueno, es un tema que se está hablando, se está viendo, se está estudiando y bueno, y habrá una respuesta, y sobre todo yo puedo decir que lo que es en el mes de julio habrá coso taurino sin lugar a dudas. O sea, que la feria taurina en los San Pedro 2013 con seguridad. Sí, sin lugar a dudas. Pues es un titular, porque se está apoyando. También tengo que decir que también una de las cuestiones, cuando en su día se habló del pabellón arena, bueno, pues hay que ver que la Plaza de Toros era lo que es la Plaza de Toros, ¿no? Bueno, pues se van a tomar las soluciones que hay que tomar. Sí que me gustaría que nosotros dijimos pabellón arena, el Partido Socialista dijo que no, pero el Partido Socialista siempre dice que no, pero no hay alternativa. Esperan a que tú des otra alternativa para poder criticar esa la que vas a dar. Entonces yo no se la diría a la señora Carmen Hernando cuál es la alternativa, una plaza de toros nueva o una portátil. Responda, la pregunta está hecha. Sí, yo la verdad, primero no estoy de acuerdo en que nosotros siempre digamos que no demos alternativa, para nada, siempre estamos presentando alternativas. Hicimos un plan de austeridad, presentamos alternativas todos los plenos, porque presentamos proposiciones para, bueno, pues para que salgan adelante, ¿no?, sobre alternativas a la manera de actuar del equipo de gobierno. En este caso en concreto, yo no sé exactamente qué alternativa, pero desde luego me preocupa el titular que acaba de dar de que se va a celebrar la Feria Taurina. Me preocupa porque yo creo que si no está en condiciones la plaza no debería de realizarse ahí, desde luego. Ahora, si piensan ustedes alquilar una plaza portátil o algo parecido, bueno, pues no lo sé, ya estudiaremos. Yo ahora mismo no he analizado el tema en detalle, la verdad, pero sí creo que desde luego no puede realizarse ahí si no hay total garantía de que eso es seguro. Y lo que también me preocupa es que se utilice este tema para volver a sacar a relucir el tema del pabellón arena, como excusa para decir, bueno, pues volvemos al pabellón arena, que era lo que necesitábamos. Creo que no está la economía ahora mismo para bueno, asumir una inversión de ese tipo, de tantos millones de euros, y desde luego no me gustaría que se volviera a abrir este debate en estos momentos. No digo que en otro año, que tengamos una situación mejor, nosotros mismos apostábamos por realizar en su momento una alternativa, no un pabellón arena como el que el equipo de gobierno pretendía, sino algo pues más de andar por casa, más pequeño, en el que tuviera cabida desde luego los equipos locales que lo necesitan, e incluso un poco más acogedor para ellos, ¿no?, porque esto era demasiado grande a nuestro entender. Pero bueno, ya veremos en su momento. Desde luego, ahora mismo no pensamos que esté la situación para hacer ninguna inversión de este tipo. Algo que puntualiza, señor de Foronda, pasamos al siguiente. No, únicamente que cuando yo me refiero que habrá corridas de toros, es por supuesto que habrá un informe, y sobre todo del propio arquitecto o del propio aparejador, los servicios técnicos del ayuntamiento, y sobre todo habrá el informe de lo que es la propia seguridad
que depende de mí. O sea, usted está garantizando aquí en las noticias de la 8 que en los San Pedros de 2013 habrá feria taurina en el plantío. Yo lo que garantizo es que el equipo de gobierno ha cogido, como dicen por ahí en el argot taurino, el toro por los cuernos, y lo vamos a solucionar, y puedo asegurar que sí que lo habrá. ¿En el plantío? En el plantío. Perfecto. Un asunto que hemos tratado mucho era el conflicto de la policía local con el Ayuntamiento de Burgos. Digo que lo hemos tratado porque ellos se han encargado de hacerlo, porque ellos han protagonizado diferentes movilizaciones, manifestaciones dignas de recoger, al menos visualmente, y de repente ese acuerdo se ha producido. Y aquí hemos comentado la semana pasada en una mesa de actualidad, curiosamente, pocas personas de un lado y de otro hablan de lo que en ese acuerdo se ha producido o en qué han quedado, lo que puede llevar, no sé si con razón o no, al Partido Socialista a pedir la dimisión, que es lo que ha hecho el concejal Fernández Santos ayer, de la responsable, la concejala Blasco. ¿Por qué han pedido la dimisión de Carolina Blasco ustedes? Bueno, yo no creo que hayamos pedido la dimisión. Sí, textualmente. No, lo que dijo mi compañero Fernández Santos fue textualmente que debería irse. Pero no porque nosotros lo pidamos. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Que debería irse ella misma. O sea, ella misma debería de tomar esa decisión. No es que nosotros pidamos que la cesen ni que ella dimita, pero sí que pensamos que, desde luego, la resolución de este conflicto no se podía haber gestionado peor. Además, ha sido largo, necesariamente largo, puesto que había un acuerdo al que se llegó con el intendente de la policía que parece ser que no gustaba al equipo de gobierno, ni al señor Salvador Fronda, ni a la señora Carolina Blasco, que eran los encargados de llevar la negociación, y que por lo tanto, ante ese plante, pues los policías locales se manifestaron durante semanas, como bien has comentado, y por lo tanto, para llegar a otro acuerdo que es el mismo. Entonces no entendemos qué es lo que ha pasado. Es verdad, ha habido algún cambio, pero totalmente insignificante. Por lo tanto, no entendemos qué ha pasado en estas semanas para que, si simplemente ha sido la presión, que han cedido, o qué es lo que ha pasado para que de un acuerdo que era totalmente, que el equipo de gobierno era intransigente en cuanto a firmarlo, incluso estando ya en aplicación, pues ahora ya han decidido que lo aceptan y que sigue así. Y por lo tanto, lo que nos parece es que, dado que la señora Blasco ella misma decía que este acuerdo no se podía llevar a cabo, ahora mismo se lleva a cabo y lo que nos parece es que la han desautorizado. O sea que si ella tuviera un poco de dignidad, digamos, de decir, bueno, aquí me ningunean, pues debería de irse. Eso es lo que hemos dicho. La han desautorizado la concejala Blasco, punto número 1, y punto número 2, es idéntico el resultado de la negociación que el cuestionado acuerdo del intendente Sedano. Bueno, hay una cuestión que es primordial, ¿no? Lo que decía Carmen Hernando. El acuerdo, en un inicio, no me gustaba ni a mí, ni a la señora Carolina, ni al alcalde, ni a nadie del equipo de gobierno, sin lugar a duda. Ellos lo que nunca han manifestado si les gustaba a ellos, que habría que preguntárselo, porque claro, es fácil ahora sentarse aquí y criticar, pero nunca han salido en una rueda de prensa a decir si realmente estaban a favor de esa opción que había tomado el equipo de gobierno o estaban en contra. Con lo cual, la caída por respuesta, que es buena actitud, ¿no? En estos ¿Estaban momentos. a favor o en contra, Carmen Hernando? Estamos en contra de cómo se ha llevado la negociación. No, en contra del resultado del acuerdo. Bueno, el acuerdo inicial, si estaban ustedes a favor o acuerdo, porque no lo han dicho todavía. Es que no se nos puede pedir que demos una valoración sobre algo que ustedes decían que no era un acuerdo. Entonces, esto es un poco... No, es si estaban o no estaban, porque realmente es o vamos todos juntos o no vamos todos juntos. Es fácil quedarse atrás y luego realmente criticar lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es un acuerdo que es por un año, se ha hecho conjuntamente con el equipo de gobierno. No es una cuestión de la señora Carolina Blasco, no es una cuestión mía, es de un equipo de gobierno que realmente lo ha estudiado. Por supuesto que el que se sienta en una mesa y se levanta, no hay ni ganadores ni perdedores. A nadie le gusta lo que se ha hecho, se ha podido hacer. Se podía haber mejorado. Si se sienta usted, seguramente, pues a lo mejor lo podía haber hecho mejor o a lo mejor lo podía haber hecho peor. Lo que sí que es verdad que del resultado de esto se pasa de 1.540 horas a 1.650, que era realmente las 37 horas y media. En segundo lugar, se pretenden dos cuestiones. ¿Vamos a una reducción de las horas extraordinarias o damos más policía a esta ciudad y más seguridad? Y entonces se ha optado por las dos cuestiones. ¿Qué significa este acuerdo? Significa que van a dar la policía 300 jornadas más de noche al año. Van a dar más 160 jornadas en festivos. Perdón, de 8 ¿jornadas u horas? Horas. No, perdón, jornadas de noche. Jornadas de noche enteras.
160 jornadas en festivo de 8 horas y 150 jornadas más en sábados. Y aparte de esto hay una reducción económica, es decir, se ha reducido con respecto al año anterior un 21% las horas extraordinarias. Quiere decir que de esa reducción del 21% de horas extraordinarias se va a pagar solo la mitad y la otra mitad va a ser en tiempo libre. Si realmente unos quieren tiempo libre o quieren realmente lo que es la cuestión económica. Y luego, y a todo esto, hay una cuestión que es importante. Antes, a las 6 menos cuarto de la mañana, cuando se hacía el relevo, si había ocurrido un accidente, ese turno se prolongaba y había que pagarlo. Con lo cual, cuando ese turno de las 6 menos cuarto de la mañana termine, ya el turno siguiente ha salido media hora antes. Con lo cual, si hay un accidente, continúa ese turno y no pagamos la prolongación. Es decir, que hay que estudiar el acuerdo en toda su compresión. Y luego, por último, decir que es un acuerdo de un año. La policía necesita un reglamento, llevan 28 años con un mismo reglamento y nadie ha querido tocarlo. ¿Por qué? Porque hay que sentarse, hay que negociar y hay que hablar. Y el equipo de gobierno lo va a hacer. Y va a hacer una organización de la policía para una población de 250.000 habitantes. Y es ahí donde tenemos que negociar y sobre todo hablar de determinadas cuestiones, porque la policía no puede estar, el propio policía, adherido a 4 convenios. Hay policías que están en el convenio del 2002, otros en el 2005, otros en el 2009 y otros en el 2011, y cada uno con un cómputo de una hora diferente. Vamos a ver si establecemos un denominador común, hacemos un reglamento común y salimos todo y tenemos una tranquilidad de un montón de años. Permítame, ¿por qué en vez de hacer este acuerdo por un año no han empezado a hacer el reglamento? Porque el reglamento se tarda, el reglamento ya se ha empezado, es decir, se ha establecido, ya hemos tenido la primera reunión, se ha establecido una hoja de ruta para hacerlo, pero un reglamento se tarda en hacer un año. Primero tiene que venir una organización, ver las competencias que se van a tener, va a haber que aumentar, ya lo digo y lo adelanto, lo que es la propia policía administrativa y a partir de ahí, bueno, pues iremos desarrollándolo poco a poco. Se tarda un año en hacer un reglamento. Bien, otra cuestión, el ahorro, después de todo lo que usted nos ha enumerado, en contra de las jornadas de noche, los festivos, los sábados, las horas extras, ¿el ahorro anual previsto para el ayuntamiento se cifra en cuánto? En unos 230.000 euros. 230.000 euros que vamos a ahorrarnos con la policía local. Con la policía, exactamente. Perfecto. Hernando. Nosotros es que partimos de la base de que la negociación en general con los funcionarios en materia de personal por este equipo de gobierno pues es bastante, bueno, deja bastante que desear. En general, no se realizan oposiciones. Las últimas oposiciones se hicieron cuando estaba el gobierno socialista hace más de 8 años. Las negociaciones se hacen de una manera muy poco igualitaria con los funcionarios. No nos parece que haya unos criterios homogéneos, no nos parece que se cumplan las instrucciones propias, incluso de, bueno, pues de la señora Carolina Blasco en materia personal. En este caso, por ejemplo, pues había una instrucción diciendo que, bueno, pues que estas 37,5 horas tenían que significar unas 14 jornadas por cada persona al año. Que yo sepa, desde luego, en este caso no se va a cumplir. Y por lo tanto nos parece que no se hacen las cosas bien. Y en este caso en concreto, desde luego, se han empezado haciendo muy mal y cuando las cosas se hacen mal, pues salen mal. Y es lo que tiene esto. Se empezó quitando de en medio a los concejales responsables. El alcalde le delegó la negociación a una persona que era parte del colectivo de los policías para que negociara con los policías, cosa que era totalmente, bueno, inaudita. Luego no le gustó el acuerdo al que se llegó, obviamente. Y bueno, pues ahora, por cierto, señor Salvador Fronda no nos ha dicho en qué ha cambiado el acuerdo desde la última vez en la que hubo tantas protestas y que hemos estado más de un mes con protestas de los policías. Por lo tanto, no entendemos qué pasó entonces, qué ha pasado ahora para que de repente ya haya habido un acuerdo. Y bueno, pues la verdad que no compartimos la manera de hacer las cosas este equipo de gobierno. Señor de Foronda. Bueno, les han cambiado completamente todos los horarios, han aumentado los horarios tanto de festivos, sábados, teniendo en cuenta que ese aumento en festivos y en sábados, en festivos y noches, bueno, tenía un aumento, una repercusión desde el punto de vista de horas extraordinarias, que eso es un ahorro también para el ayuntamiento, que habría que sumar más. Aparte de eso, bueno, pues lo que se hace es que evitar las prolongaciones
de trabajos en un momento determinado, como decía anteriormente, que haya un accidente. Y sobre todo hay una cosa que se ha puesto dentro del propio acuerdo anual que se ha llevado a efecto, que es la propia movilidad. Una de las cuestiones que tenía la policía es que realmente un policía, cuando estaba, por ejemplo, en moto, no podía cambiarse a otro puesto porque no existía ese acuerdo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Ahora mismo era necesario porque la movilidad contempla uno de esos artículos que, en caso de reorganización de la propia policía, la amortización de los puestos conlleva el traslado de determinadas personas a determinados puestos, con lo cual necesitamos también que se incluyese dentro de ese acuerdo lo que era la propia movilidad. Finalmente, ¿van a cobrar dinero por ir a juicios? Una de las cuestiones que se ha quitado, que pedían ellos, era que por ir a juicio tener lo que era aumentar, ahora por ir a un juicio tienen 3 horas libres, pedían 5 horas más, 8 horas, eso se ha quitado del acuerdo, que es otra de las diferencias. Antes cada hora extra generaba 2 horas libres, cada hora extra nocturna generaba 2 horas libres y media. En el acuerdo firmado por el señor Sedano era 1 hora y media más. Finalmente, ¿cómo se queda cada hora extra? Se ha disminuido porque en el acuerdo anterior era multiplicado por 1,50 y ahora se multiplica por 1,25. Entonces el acuerdo ha variado, sí. Perfecto. Pero digamos que lo más importante del acuerdo era cómo se cumplen esas 37 horas y media, que era en forma de solape, de media hora más por la mañana y media hora más por la tarde. Eso era lo más importante del acuerdo y eso no ha cambiado. Entonces, pues no entendemos cómo, si querían firmar, o sea, si querían darles la razón a los que habían firmado ese acuerdo, no lo hicieron hace 2 meses, nos habríamos ahorrado muchos disturbios y ahora ceden, pero bueno, como digo, no... ¿Piensan que han cedido, señor de Foronda, como dice la señora Hernando? No, yo pienso que en un acuerdo, bueno, hay un punto de salida y de acuerdo con ese punto de salida todos ganan y todos pierden. Yo lo que digo que un acuerdo ni todos tenemos la razón ni debemos llevarnos todo, ni ellos deben de llevárselo. Por lo tanto, cuando hay un acuerdo es que ambas partes han sabido negociar, han sabido ganar y han sabido perder, y eso es una cuestión lógica. No, si yo no entro en que sea bueno o malo, solo digo que la señora Carolina Blasco en esta misma mesa criticó eso, criticó el solape, que le parecía mal, que le parecía que era malo para el ayuntamiento y bueno, finalmente es... Pero los solapes se han variado. Si yo lo que veo es que usted no se ha leído lo que es el acuerdo tácitamente. Entonces el solape que había antes no lo hay ahora. Es decir, ahora se produce ese solape con una continuación del propio servicio en la calle. Tengan en cuenta que las Bernardillas, los servicios que se hacen hasta las 7 menos cuarto de la mañana, ahora van a continuar media hora más, con lo cual es media hora más que se da de servicio al público. Es decir, lo que estamos es redundando en una mayor seguridad y además con ese cómputo de horas, esas 300 noches que se hacen más o 165 de festivos, estamos yendo a determinados sitios que antes no se podían ir, es decir, que son más horas. Pues como estamos ya prácticamente fuera de tiempo y no nos ha dado tiempo a hablar de presupuestos, en un minuto me gustaría que la señora Hernando le hiciera una pregunta, señor de Foronda, pregunta evidentemente relacionada con el presupuesto de 2013, que fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, que ya está en exposición pública. Solamente algo que le llame, sé que son muchas cosas, ¿no?, pero que le llame la atención sobremanera, para que él pueda responderlo aquí. Bueno, pues me gustaría, si hay que ceñirse a una sola cosa, que nos explicara el señor Foronda por qué han decidido que de todo el presupuesto, que es de 186,5 millones de euros, han decidido que había que recortar en el área todo el recorte que había que producir, que era de 5,5 millones de euros, prácticamente todo había que quitarlo del área de servicios sociales. De servicios sociales que ahora mismo nosotros pensamos que desde luego hacen falta. Y en especial porque dentro de los servicios sociales, aunque muchas de las partidas, dependencia, mayor, juventud, todas ellas son absolutamente necesarias, pero en concreto porque han eliminado una pequeña partida de 100.000 euros que había para fomentar el empleo directo y porque han bajado en concreto pues todos los programas de fomento del empleo un 14%, dado que es tan necesario y tan prioritario en estos momentos. Pues le pido brevedad en la respuesta, señor de Foronda. Bueno, sobre todo hay una cuestión que vuelvo otra vez al inicio, ¿no?, cuando decía Carmen Hernando que no me entendían, ¿no? Quizá a lo mejor la verdad no se entiende, ¿no? Y la verdad es que realmente de ese presupuesto que hay de servicios sociales se ha perdido 5,1 millones porque iban en inversiones como la Escuela de Gamonal, Gigantillos, Gamonal Norte,
o lo que iba al tema de la cuestión de teleasistencia. Entonces, si comparamos, quitamos esas inversiones que se hicieron el año anterior y lo comparamos con la de este año, resulta que el presupuesto de servicios sociales es mayor que el año pasado. Un 9, me parece que lo tengo aquí, un 9,2 frente al 8,95. Y también hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Aquí hay que ofrecer lo que uno tiene. Lo que uno no tiene no se puede ofrecer. Quedaría muy bien el equipo de gobierno engordando los ingresos y dando una serie de servicios sociales para los cuales no se tiene dinero. Por lo tanto, si nosotros mantenemos el 9,2% es sobre el cómputo global de los ingresos que tenemos. Yo no voy a dar yo daré el 9,2 sobre los 183,5 millones que tengo de ingresos. Y si tuviese 247 millones cuando se hacían aquellos presupuestos, daría el 9,2 de 247 millones. Tengo que decirle que del año 2010 ahora hemos perdido 41 millones de euros. Entonces hay que ser proporcional en tantos por ciento, no hablar en cantidades, en tantos por cientos. Dicho queda, sí. No, pues simplemente porque no estoy de acuerdo. Hasta ahora, y es cierto que seguramente en el año 2012 los ingresos bajen, pero hasta ahora los ingresos han subido, los ingresos corrientes, todos los años, desde hace más de 10 años. Por lo tanto, la excusa de no, es que cada vez tenemos menos dinero, es que no es cierta. Y por otra parte, bueno, pues tampoco me convence en absoluto el hecho de que se hayan acabado unas obras y por lo tanto ya, porque por ejemplo, eso no vale para quitar una partida de 100.000 euros de fomento del empleo, que se ha acabado ahí, ni siquiera la han utilizado. Porque yo creo que al final estamos hablando de prioridades. Cuando se hace un presupuesto se está hablando de prioridades. Esto para mí es prioritario, esto no es prioritario. Se podía haber quitado dinero de otros sitios, de muchos otros sitios que nosotros venimos dando como alternativa en el último año, de externalizar servicios que puede hacer el ayuntamiento, de muchísimas cosas, y sin embargo se ha optado por reducir de servicios sociales. A mí lo que me gustaría es que asumieran esa decisión y ya está, no dan explicaciones que no tienen. Yo como espectador en casa hay algo que no entendería, bueno, de hecho no lo entiendo ni aquí presentador informativo. Por un lado nos dicen que hay 41 millones menos de ingresos. Por otro lado nos cuentan que el ingreso corriente es mayor. ¿Será solamente el corriente? Habrá que tener en cuenta otros ingresos, que es la disminución que se refiere el señor de Foronda. Pues no, es que el señor de Foronda, por ejemplo, hace unas cuentas que a mí me parece que no son correctas, porque, por ejemplo, tiene en cuenta para un año los ingresos de Aguas y para otro año no. Porque Aguas estaba incluida en un presupuesto y en otro no. Yo quito Aguas de los dos, porque si no estamos comparando peras con manzanas. Señor de Foronda, tiene 5 segundos. Bueno, únicamente decirle, bueno, pues ha vuelto a sacar lo mismo que sacó en el Pleno, pero lo que sí que es verdad es que los ingresos del capítulo 1 y capítulo 2 han disminuido 9,5 millones. Cuestión que usted dijo en el Pleno que nosotros habíamos mayorado lo que eran los ingresos. Con respecto al año anterior, 9,5 millones de euros menos. Salvador de Foronda, Carmen Hernando, se comprometen